Y esta arremetida de Rusia contra las principales ciudades ucranianas también se podría desarrollar en otro plano. Estamos hablando de la guerra cibernética, de la cual Estados Unidos y otros países ya han tomado precauciones. Vamos a conversar junto al experto en temas de ciberseguridad y CEO de Virtus, Richard Borges, que ya está en contacto con nosotros. Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Richard, ante este conflicto se ha utilizado mucho el concepto de la guerra híbrida, una guerra que no solo se libra ahí en el plano militar, donde más allá de las armas convencionales, de los ejércitos, también se está recurriendo a ataques cibernéticos. Pero en la práctica, ¿cuál es el impacto que tendría una guerra cibernética en el curso de la guerra? Mira, bueno, te cuento un poco para entender cuál es la problemática real. Hay que ponerse un poco en contexto con las cosas que ya han pasado. Si nosotros vemos con todo lo que ha pasado durante, ahora cerca, digamos, mayo, junio del 2021, con los ataques que hemos conocido, que han sido públicos, como por ejemplo el tema de Colonial Pipeline, el tema de la empaquetadora norteamericana de carne, que se presume que fue el ataque realizado por una organización criminal con sede en Rusia. Entonces nosotros entendemos que la problemática que nosotros vemos ahora con todo este tema de la guerra en las calles, digamos la guerra tradicional, al llevarlo al mundo cibernético puede ser claramente más catastrófico de lo que hoy día nosotros estamos viendo. Si nosotros, nos remontamos al año 2010, el año 2010 se detectó un virus informático en una planta de energía atómica en Irán, ¿ya? Un virus informático que con el tiempo después se logró identificar, que se llama Stuxnet. Stuxnet, ¿qué es lo que hacía en definitiva? Tomaba el control de softwares industriales que eran parte de esta planta atómica, y además de tomar el control, ejecutar modificaciones en todos los componentes industriales de la red de escala de esta planta, que después borraba de la evidencia de que él había hecho alguna modificación. Por lo tanto, se dice que este virus estuvo no meses, sino que estuvo años dentro de esta planta nuclear, y en definitiva, ¿qué es lo que logró hacer en el tiempo? Tomar el control de cerca de 1000 máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares. Y la instrucción final que iba a ejecutar este virus era darle la instrucción a estos componentes industriales que se autodestruyeran. Entonces, cuando tú ves que el contexto, que la conversación con respecto al conflicto está yendo con un tema más complejo que son las armas nucleares, tú claramente puedes pensar que hay hoy día grupos de cibercriminales que pueden vulnerar estos sistemas industriales tomando el control de alguna planta nuclear, o bien tomar el control incluso de armamento, y en realidad la catástrofe podría ser mucho peor de lo que hoy día estamos viendo. Sí, ese ejemplo que tú nos comentabas refleja muy bien cómo esto ya podría incluso cambiar, ¿no?, el curso de la guerra. Ahora, por lo tanto, ahí también la pregunta es de qué manera los países se pueden preparar, porque hemos visto que Estados Unidos y la Unión Europea han enviado expertos cibernéticos a Ucrania, que hay incluso un ejército cibernético con voluntarios civiles en Ucrania para tratar de enfrentar estas amenazas. ¿Cómo los países ahí pueden estar en un buen pie? Porque además, bueno, aquí se habla de Rusia, pero también hay otros actores que se han mencionado ahí como líderes en materia de cibercrimen, como Irán, como Corea del Norte. Ahí no sé si nos puedes ilustrar un poco al respecto. Y mira, te cuento un poco lo que está pasando en Corea, que son dos temas principales hoy día que está sufriendo este país, además, digamos, de la guerra física. Son temas de ataques de denegación de servicio, y son temas de phishing, que son phishing creados en base a ingeniería social. Un ataque de denegación de servicio, para que te haga una idea y comprendamos un poco de qué se trata, y para el público en general, nosotros si lo llevamos para poder entender a un retail. Un retail tiene la capacidad para poder atender cierta cantidad de conexiones concurrentes, que son las compras que hace una persona o que hace el público en general en un tiempo normal. Pero cuando llegaba en su minuto el Cyber Monday o algún tipo de evento especial, toda la infraestructura que estaba atrás de este retail colapsaba.
porque no estaba preparado para poder recibir esta cantidad de conexiones concurrentes que no era la adecuada, que no era la normal. Eso es un ataque de denegación de servicio. Es poder colapsar tu infraestructura de ciberseguridad que está atrás protegiendo tus activos mediante la inyección de tráfico o la inyección de conexiones concurrentes ficticias. Por lo tanto, tu infraestructura o tus servidores, switches, firewall, todo está preparado para un cierto tráfico. Cuando tú le inyectas tráfico que es falso, por decirlo así, en definitiva, la infraestructura responde al tráfico, hace lo mejor que puede, por decirlo así, Richard. Y en definitiva el tráfico válido no es posible atenderlo. Dime. Sí, y ahí en esa táctica ahí, ¿a qué herramientas echan mano? ¿A bots, a software malicioso? Claro, exactamente. Hoy día hay bots, hay software malicioso. Si nosotros, por ejemplo, buscamos en Internet, digamos, vamos a poder entender el concepto de denegación de servicio. Por ejemplo, para que te haga una idea, hace unos meses atrás, o un año creo, se hizo una denegación de servicio a una gran compañía de nube. Estas compañías de nube, la cantidad de infraestructura que tienen es tremenda. ¿Y qué es lo que se hizo, digamos, para poder lograr vulnerarlo? Se utilizaron bots y se utilizaron gran cantidad de cámaras. Esta cantidad de cámaras, imagínate tú, yo creo que una de las cosas que más hay en cualquier país son cámaras web o cámaras de vigilancia. Y si tú logras tomar el control de todos estos activos y les pides que generen una consulta a un activo específico, la cantidad de millones de conexiones concurrentes que tú puedes recibir en un corto plazo es tremenda. Ninguna infraestructura lo soporta. ¿Qué se hace para poder prevenir esto? Hay tecnología, digamos, que la empresa y el gobierno en general utiliza para poder enfrentar este tipo de ataques. Y en general, los países, ¿cuán bien preparados están? ¿Qué pasa también en el caso de Chile? ¿Hay algún tipo de política de Estado que permita estar ahí bien posicionado ante este tipo de amenazas? Sí, mira, hoy día nosotros como país tenemos, ya hace unos años atrás, un organismo que se llama el CECIR. Ya, el CECIR es un organismo que se preocupa en definitiva de poder estar monitoreando todo este tipo de ataques a nivel local, a nivel internacional, y genera comunicados. Estos comunicados, al tú recibirlos, puedes tomar acciones. Por ejemplo, si te dicen, oiga, ¿sabes qué? Hay una vulnerabilidad que está siendo explotada hoy día en Estados Unidos. Claramente esa vulnerabilidad en algún minuto va a venir a ser explotada en Chile. Por lo tanto, el poder anticiparse a todo este tipo de vulnerabilidades nos colabora para poder enfrentar de mejor forma. Uno siempre dice, uno nunca está al 100% preparado para todo lo que tiene que ver con ataques informáticos, pero sí uno puede estar lo más cercano al 100%. Lamentablemente es gente a nivel, digamos, hablando de los ciberdelincuentes, que se dedica a esto. Son organizaciones que prácticamente es un trabajo para ellos. Piensa tú que el cibercrimen, en términos monetarios, hoy día es más rentable que la droga. Por lo tanto, si tú entiendes ese concepto de monetizar el cibercrimen, uno pensaría que la droga, digamos, está en el número 1 de generación de ingresos con respecto a este tipo de cosas, pero no, hoy día es el cibercrimen. Nosotros como país además tenemos, hay otro tema que es muy clave, que es proteger la infraestructura crítica. Hace un año aproximadamente se liberó una norma de ciberseguridad en Chile que se llama NERSIP, que todas las compañías eléctricas o generadoras de energía deben adherir. Esto está siendo impulsado por el CEN y lleva bastante tiempo ya en nuestro país. Por lo tanto, toda la infraestructura crítica dedicada a producir energía eléctrica hoy día se está adheriendo a un framework así. Por lo tanto, están mejorando sus controles, sus procesos y todo lo que tiene que ver con su infraestructura crítica. Bien, pues Richard, muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos aquí a dar estas luces sobre una de las múltiples aristas que tiene este conflicto y que tal vez es menos conocida, pero no por eso menos grave, como tú bien nos ejemplificabas. Gracias por haber conversado con nosotros aquí en Mega Noticias. No, por nada. Chao, muy bien. Buenas tardes.